cuando, por ejemplo, llegamos a nuestra casa después de un día muy cansado de trabajar y resulta que abrimos la llave y no hay agua, así como lo oye. Este es el caso que le sucede a muchísimas familias y lo peor es que dicen, pero ¿cómo que me cobran y yo tengo que seguir pagando la factura mes con mes? Porque si no, hay problemas e incluso hasta intereses que nos pueden llegar a cobrar. ¿Hasta qué punto estamos nosotros protegidos? ¿Hasta qué punto tenemos herramientas también para no pagar esos excedentes cuando el servicio no ha sido pues de la mejor manera? El día de hoy vamos a conversar con la licenciada Emilia Williams, que es justamente quien nos va a traer esas soluciones, y le agradecemos montones que esté con nosotros aquí en la revista. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Pau, ¿todo bien? Todo bien, por dicha. Este caso es más común de lo que uno se imagina, ¿verdad? Sí. Y uno siempre se queja de lo mismo, porque tengo que pagar el servicio completo cuando no lo recibí. Sí, correcto. Últimamente está sucediendo mucho y también está sucediendo, y hay algunos casos en la jurisprudencia que han resuelto la Sala Constitucional sobre algunos propietarios que más bien con, digamos, la intención de que la persona se vaya de su casa de habitación y hacerle una especie de desahucio, tomando la ley por sus propias manos, simple y sencillamente desconectan los servicios básicos de estas personas como para hacer una especie de coacción y que estas personas se terminen yendo de la casa de habitación. Le voy a contar datos de la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica, que dice que más del 20% de los conflictos de vivienda se relacionan con problemas familiares y de convivencia, donde el agua y la electricidad se utilizan a veces como mecanismos de presión o de venganza. Y este caso claramente nos abre una discusión necesaria. Correcto. Lo teníamos incluso en Noticias Telediario hace algunos días de esta muchacha que decía, bueno, el dueño del abastecedor, donde está el conector y demás, llega y le pone candado y llave a cierta hora y ya yo no tengo acceso a este servicio. Entonces, ¿se puede castigar penalmente? ¿Y qué tan grave es que alguien tome este tipo de decisiones cuando no es propiamente la institución, sino una persona que la administra? Aquí lo importante es esto, Paula, no pueden las personas tomar la justicia por sus propias manos, ¿verdad? Es una cuestión sumamente grave si estamos perjudicando los derechos humanos fundamentales que tienen las personas. ¿Cuáles son los derechos humanos fundamentales que puede tener un inquilino? O ni siquiera un inquilino, una persona que viva en una casa de habitación hasta por mero tolerancia. Tiene derecho al agua, por supuesto, que es un derecho humano fundamental. Tiene derecho a la salud, tiene derecho a la electricidad. Pensemos, por ejemplo, una persona que depende, sus medicamentos tienen que estar en frío, una persona que está en lactancia, que tiene que tener su leche materna refrigerada. Entonces, el daño que se le puede causar a una persona por este tipo de acciones en propia mano es sumamente grave, y por eso la Sala Constitucional, en caso como el que nos contaba Paula de la persona del abastecedor, la Sala Constitucional va a condenar a la persona que unilateralmente procede con la desconexión y además le va a ordenar que esta reconexión sea inmediata. Tenemos habilitado el teléfono que usted ya conoce, 7028-2378. Ahí lo vamos a poner en pantalla para que usted, 7008-2378, para que usted nos haga sus consultas y podérselas transmitir a la licenciada Emilia Williams con respecto a este tema. ¿Qué dice el Código Penal o la ley costarricense con respecto a personas que incurren en este tipo de medidas de presión para sus inquilinos o para sus vecinos? Hay una ley específica que está incluida en la ley de arrendamientos costarricense que impide la desconexión de estos servicios. Es una ley específica. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un contrato, verdad? Que no están en una casa alquilando, sino que están ahí por mera tolerancia. Y aquí vienen los conflictos familiares, ¿verdad? Que hablaba Paula, lo que decía la Defensoría de los Habitantes. Estas personas también van a estar protegidas, y aquí podría inclusive, dependiendo de la gravedad del hecho, considerarse que existe algún tipo de coacción o algún tipo de violencia patrimonial. Máxime, si como en el caso que resolvió la Sala Constitucional el año pasado, la persona afectada en esta ocasión era una persona adulta mayor, que va a tener todavía una protección más grande, porque es una persona que se considera que podría estar en estado de vulnerabilidad. ¿Puede ir una persona a la cárcel por implementar este tipo de medidas de presión o simplemente se limita a multas? No, podría considerarse inclusive, si hay una orden judicial de la Sala Constitucional que esta persona tiene que obedecer, si aún así continúa y no procede con la reconexión, ahora sí pasamos a la vía penal, que es un delito de desobediencia a la autoridad que tiene pena de prisión, o bien un delito de coacción, ¿verdad? Dependiendo aquí de los hechos específicos en el caso.
El punto es que existen las vías legales correspondientes para que una persona salga, ¿verdad? A través del desahucio y no a través de estas medidas de presión. Dice para acá, vamos a ver, me parece sumamente contradictorio. No se le puede quitar los servicios a los inquilinos porque es el derecho de cada ciudadano o de cada cuidado, me imagino que ciudadano, contar con ellos. Entonces, ¿por qué si una persona no puede pagar el recibo, si inmediatamente se la cortan? Exacto, qué buen punto, ¿verdad? Lo que está diciendo la persona. Porque aquí estamos hablando del poder que tiene el Estado. El Estado costarricense tiene poderes para poder regular los servicios que ofrece. Aquí no estamos hablando del Estado, sino estamos hablando de una persona privada. Pero el punto es muy bueno, ¿verdad? Sí, totalmente válido. Hay una desigualdad ahí. La diferencia es quién puede hacerlo. El Estado lo puede hacer, un particular no lo puede hacer. Ok, queda clarísimo. Entonces, dice Harold, buenos días. Mi consulta es si es un derecho cómo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz corta el suministro de electricidad en 3 días por vencido un recibo y de la misma manera la IA viene siendo la misma pregunta. Y correcto. Muy buen punto. La Sala Constitucional se ha referido a esto y a la posibilidad que tiene el Estado de proceder con estos cierres, ¿verdad? Y evidentemente aquí sí hay una afectación a los derechos humanos de las personas que no tienen estos servicios. Entonces ahí radica la diferencia, por ejemplo, entre un conflicto civil por vivienda y un conflicto, un delito penal. Sí, los conflictos civiles en este caso, ¿verdad? Tienen la vía correspondiente para ir. Si yo tengo un inquilino o una persona por mera tolerancia que yo, por las razones que sea, no quiero que ya resida en la casa de la cual yo soy propietario, tengo que ver primero si tengo una causal, ya sea por falta de pago, por vencimiento o por alguna falta contractual, debo interponer un desahucio, ya sea en la vía judicial si tengo contrato o en la vía administrativa, en el Ministerio de Seguridad, si no tengo contrato y es un tema de mera tolerancia. Lo que no puedo es unilateralmente cerrar estos servicios como una medida de presión. Y son muy creativos, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, he recibido denuncias en mi oficina de personas que para que su inquilino se vaya, le ponen una música todo el día a todo volumen para que la persona no pueda trabajar, no pueda hacer teletrabajo, no pueda desarrollar su tranquilidad, ¿verdad? Y todas estas medidas de presión no son correctas y esa no es la vía correspondiente. Muchísimas gracias a todos los que están participando a través del 7008-2378. Dice, alquilaron un local que pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral del Pueblo. No tenía agua, no lo informaron. Estaba pegado al local de la par, también de ellos, pero que utiliza una institución pública. Ellos pusieron denuncia y sencillamente quitaron el agua. 1 año sin agua y siguen cobrando alquiler. Terrible. Aquí la recomendación es que asista directamente a la Sala Constitucional. Puede asistir a la IA, puede asistir a presentar otro tipo de denuncias, pero la Sala Constitucional es el ente que más rápidamente va a resolver el recurso de amparo y lo que está detrás aquí es un derecho humano. Entonces, la fundamentación del recurso de amparo sería el derecho a la salud que tienen las personas que asisten a este local, ¿verdad? Interponer el recurso de amparo y hacer ahí el daño, de poder ser capaz de demostrar el daño que han sufrido, me imagino que muy grande, 1 año sin agua, imagínense, el daño que han sufrido durante todo este tiempo por esta medida unilateral. Dice por acá, tan fácil, que no pague los recibos y que la persona, voy a cambiar la frase, y que la persona que está ahí de gratis vea qué hace. Las soluciones están, nada más de buscarlas, es lo que nos dice otra televidente por acá. Y dice también, buenos días, hace un tiempo atrás pasé por una situación así y resulta que fui a la corte para que me ayudaran y me dijeron que tenía que ir a la Defensoría de los Habitantes para poner la queja y que eso podía tardar años. ¿Puede tardar años? Claro, puede tardar años. Por eso yo les decía que la vía más expedita es la vía de la Sala Constitucional, porque la Defensoría de los Habitantes hace una inspección, inclusive el Ministerio de Salud cuando estamos hablando de temas de agua, pero esto no va a ser tan rápido. El recurso de amparo sí, es un recurso gratuito, no necesitan tener una persona abogada que les ayude, lo pueden hacer solitos y solitas. Cuentan lo que está pasando, aquí es importante la prueba, entonces ir a la entidad, ¿verdad? Por ejemplo, a la IA o a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y que les den una prueba de por qué no tienen agua, ¿verdad? Que es que el propio propietario solicitó que les recortaran el servicio. Entonces, esta prueba va a ser importante para la Sala Constitucional y les van a declarar con lugar el amparo. Licenciada, ¿hasta dónde llega la figura de violencia patrimonial en este tipo de casos, incluso hasta la psicológica? Porque debe ser tremendo no contar con alguno de estos 2 servicios básicos.
Definitivamente, Paula, y en este caso que la Sala Constitucional resolvió en el 2024, sí podría haber un tema de violencia patrimonial, sobre todo porque son personas del mismo núcleo familiar. Ya comentabas el dato interesante de la Defensoría, que la gran mayoría de estos conflictos se dan entre familia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso es una especie de terrorismo doméstico, ¿verdad? Donde estamos haciendo llegar a la persona al límite para que la persona decida retirarse de la casa donde tiene derecho a estar o donde ha estado por mera tolerancia, y esas no son las vías correctas. Entonces, podría efectivamente haber un tema de violencia psicológica, violencia patrimonial, más si estamos hablando de un mismo núcleo familiar. Pero entonces, ¿cómo debería actuar la persona afectada en ese momento a la que le cortan el agua, la luz de manera intencional? ¿Qué es lo primero que debería hacer y cómo puede también resguardarse? Sí, aquí lo primero es cómo salvamos a nivel probatorio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer a nivel probatorio? Vamos a tomar un video de que no existe agua, vamos a ir a donde los testigos que nos puedan decir que no existe agua, vamos a ir, o luz, ¿verdad? O cualquier otro servicio básico, vamos a ir a la entidad proveedora para que nos diga que fue el propietario quien ordenó la desconexión, y cuando tengamos toda esta prueba, asistir a la Sala Constitucional y valorar eventualmente si hay que ir a otra vía, por ejemplo, a la vía de los juzgados de violencia doméstica, en casos donde existe un núcleo familiar, por ejemplo, para denunciar este tipo de cosas. O bien, si estamos ante un tema de adultos mayores, todavía tenemos que tomarlo con más delicadeza. Si hay una situación particular que la persona pueda tener, a lo que me refería, tengo un tratamiento médico, estoy conectado, por ejemplo, diálisis, necesito la refrigeración por la leche materna. Claro. Todos esos son datos específicos de algún caso que también debemos ser capaces de probar. Licenciada, entonces sí se puede demandar por daños y perjuicios en este tipo de casos. Claro, la Sala Constitucional condena al final de su amparo, cuando lo declara con lugar, ordena dos cosas: ordena la reconexión inmediata a la persona propietaria, que haga las gestiones para que se dé la reconexión, y también ordena que se le cancelen los daños y perjuicios que la persona pueda tener. Esto se hace en otro proceso judicial que ahora sí es un poquitito más complejo y sí se requiere la asesoría de una persona profesional en derecho, pero sí es posible perfectamente que se condene a los daños y perjuicios. La licenciada Emilia Williams, muchísimas gracias por esta información. Es un dato reciente que pone sobre la palestra una situación que viven muchas personas. Muchas gracias y feliz